Hace unas semanas estuve en el Ironman de Pucón a comienzos de enero y me reuní con José Garrido, que es mi coach, que además de ser mi coach es un experto en data science de deporte de resistencia. Y entonces le chismoseé respecto al uso de distintos tipos de sensores y de tecnología para el deporte, que el reloj, la banda cardíaca, el podómetro y otros juguetitos más. Así que sí, yo sé, la conversación puede ser un poco técnica, pero si te gusta el deporte de resistencia, el ciclismo, el triatlón, el running, y te gusta la tecnología y el uso de datos para tomar mejores decisiones para entrenar, aquí es, porque lo que aprendí con José en esa conversación, chino mandarín traducido al español, te va a encantar, mira. José, mi coach. Resulta que estamos en Pucón, como ya les había contado antes de que él llegara, porque trajiste, ¿cuántos atletas a correr el Ironman y las competencias previas? 20, en torno a 30 entre niños y adultos. Ya, y esos atletas que trajiste van a correr, o sea, hoy corrieron distancias menores, corrieron Challenge, Kit y van a correr medio Ironman el domingo también. Sí, los niños corren el Iron Kids, que es una carrera súper clásica de la época y en esta región en particular. Y el domingo, el pasado mañana, corren el Ironman, el Half Ironman. Bueno, ¿qué la distancia son? ¿Cuántos de agua de natación? Son 1900 metros de natación, luego de esos 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de running. Y la particularidad es que Pucón tiene una península con una subidota, bajadota y un circuito de 3 vueltas, subir y bajar. Súper complejo, muy duro en términos fisiológicos, de subidas y bajadas. Buenísimo. Ya hablemos de lo que vinimos, de tecnología en el entrenamiento, porque hasta ahora y en todos mis procesos anteriores yo he entrenado no al ojímetro, pero casi. O sea, sí con reloj que mide la frecuencia cardíaca y mide el ritmo, y básicamente esos han sido los únicos dos parámetros con los que se ha basado mi entrenamiento y con los que entiendo la gran mayoría de los runners entrenamos. Frecuencia cardíaca y ritmo. Pero hay mucha otra tecnología y hay muchos otros datos que podrían ser considerados. Entonces, la primera pregunta, ¿qué otros datos existen? Y después vemos de dónde los podemos sacar, pero además del ritmo y la frecuencia cardíaca, que son los que uno usa siempre. Primero, datos es información. Entonces tenemos dos tipos de información. Hay una información dentro del cuerpo, que se llama carga interna, y una información de afuera del cuerpo, que es la carga externa. En términos como fisiológicos, cuando uno habla de carga interna, habla de mediciones como HRV, que mide el sistema nervioso central, y frecuencia cardíaca, que son las famositas bandas cardíacas. ¿Sí? HRV es variabilidad de la frecuencia cardíaca. Heart Rate Variability. ¿Sí? Entonces, eso es carga interna. Me va a indicar a mi entrenador lo que está pasando dentro del cuerpo a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Claro. ¿Sí? Luego está la carga externa, que la carga externa es lo que todo el mundo conoce como volumen, y el volumen tiene que ver con la distancia, pero en términos modernos es tiempo. ¿Qué tiempo externo someto a mi cuerpo a una determinada intensidad? Perfecto. ¿Sí? Y otra variable externa podría también ser, por ejemplo, la altimetría. La altimetría, la temperatura, pero también hay otra que es súper interesante, que es la fuerza. Y en la fuerza existen los famosos pod, los podómetros, con los que uno puede ver cuánta fuerza aplica en cada uno de los pasos que uno va a tener a la hora de correr. Y justamente la fuerza que se mide en unidad, la unidad de medida es watt. Watts. En el mundo del ciclismo la usan hace décadas. Desde el año 85, desde Miguel Indurain en adelante, es que ya se usan los watts y la fuerza o los potenciómetros. Que básicamente en el ciclismo es mucho más fácil de entender, porque básicamente ellos tienen una palanca a la que con el pie le aplican fuerza. Sí. Independiente si van en subida, en bajada, es fuerza, ¿no? Siempre fuerza. Sí, tal cual. Claro, el sensor, aunque puede identificar si vamos subiendo o bajando, lo que identifica es cuánta fuerza estoy haciendo. ¿Cuánta fuerza estoy haciendo? Entonces, en subida más fuerza, en bajadas menos fuerza. Y en el plano una fuerza intermedia. Y lo ideal sería que uno, independiente de si va subiendo o bajando, mantenga ciertos niveles de fuerza como homogéneos. Claro, ahí hay que hilar un poquito más profundo. Los watts, que es la medición o la unidad de medida de la fuerza, watts también es energía. Claro. Entonces desde aquí es que ya cambia todo un poco más, porque vamos a poder medir, entre comillas, el estanque de benzina que tiene mi cuerpo, mi motor, y desde ahí yo voy a poder graduar cuánto gasto
de energía, de benzina, Claro. voy a utilizar en cada distancia, tiempo o recorrido determinado. Perfecto, perfecto. O sea, a mí una vez me lo explicaron como un parámetro, por ejemplo, yo usaba el ritmo y era como trata de correr, voy a decir algo, a 4:45 minutos el kilómetro, independiente si vais subiendo o vais bajando, trata de mantenerte estable. Claro. En el caso de la potencia, que yo voy mirando watts, la idea era mantener cierta potencia independiente de la subida y la bajada, que sería como, por ejemplo, cuando yo conduzco un auto que lo mantengo entre 3.000 y 4.000 revoluciones, Sí. independiente a la velocidad que vaya, son 3.000 o 4.000 revoluciones. Claro. Y a veces voy a ir más lento, a veces ir más rápido, pero las revoluciones son el parámetro. En este caso Sí. serían los watts. Tal cual. Ahora, el problema que ocurre cuando tú entrenas por pace, cuando hay subida, bajada y un enemigo o amigo más que está oculto, que es el viento, Claro, es que vas a tener distintos niveles de gastos de energía. claro. Y el gran truco para lograr una consecución de algún objetivo es graduar tu energía para que siempre sea constante. Lo más continuo posible y genera una velocidad crucero. Entonces, cuando yo corro en subida, gasto más watts. Mi auto, su rendimiento se ve Disminuye. menos, o sea, disminuido, pierde eficiencia en subida porque tengo que acelerar más para mantener la velocidad, Claro. pero a costa de eso voy gastando muchísimo combustible. más benzina. ¿Y puedo llegar Entonces, menos lejos o voy a tener que andar más lento? mi misma benzina va a durar menor distancia. Perfecto. Entonces, el cuento ahora es hacerlo eficiente. Entonces, los podómetros y las relaciones entre carga interna y carga externa nos dan algunos datos súper avanzados que me dicen a mí cuál es tu eficiencia y qué tan adaptado estás a un entrenamiento. Y aquí es donde a todo el mundo, entre comillas, le debería generar mucho cuestionamiento. El entrenamiento lo cambian cuando yo estoy seguro que me adapté o lo cambio porque sí, porque toca Claro. cambiar. Claro, porque toca la fecha, pasamos del periodo general al específico, del Exacto. específico al competitivo, entonces toca cambiar, independiente Exacto. que yo me haya adaptado fisiológicamente o no. Exacto, entonces, generando relaciones entre carga interna y externa, yo sé cuando tú estás adaptado a este tipo de entreno y toca cambiar, o yo sé cuando estás más cansado y toca bajarle. Claro, y entonces cuando a mí me entrenan al ojo y mi profe me hizo un test al inicio y me dice ya estamos en periodo básico, hacemos harto volumen a bajos ritmos y de pronto a 4 semanas de la competencia, solo porque el calendario lo indica, me baja el volumen y me aumenta la intensidad sin importar si yo fisiológicamente estoy adaptado para aguantar ese nivel de carga. Sí, entonces empiezan a pasar esas cosas. Y me lesiono, que es previo a la o te competencia. lesionas o no llegas en tu peak o no generas información relevante con los sensores que ocupas para tomar mejores decisiones. O sea, a mí me pasa que yo llegaba cansado, por ejemplo. Es que sí, te puede pasar eso, te puede dejar que llegas pasado la fecha, que llegas antes de la fecha. Entonces, claro, el contexto es determinante, pero los elementos que hoy día nos entregan data, nos entregan herramientas para tomar mejores decisiones. Vamos a una pregunta específica de sensores y de equipamiento tecnológico, porque igual la idea no es caer en una carrera armamentista, Claro. de comprarse cosas, pero si uno tiene la posibilidad de acceder a eso, igual te aporta. Lo clásico que todos los corredores tenemos es un reloj que tiene un sensor de frecuencia cardíaca, Sí. de esos como de luz, no sé qué tipo de luz es, y que tiene además un acelerómetro que me permite saber el ritmo al que voy y un GPS. Sí. ¿Por qué yo debería tener una banda cardíaca si yo tengo un sensor de frecuencia cardíaca en el reloj? ¿Qué me aporta extra? Claro, los relojes en general tienen una luz, un LED acá, que va a generar una medición a través del flujo sanguíneo, del paso de la sangre. Claro. El problema es que cuando yo estoy en un día soleado como esto, o no generé la presión adecuada en mi reloj, entra más luz, Y lo la que va a medición es hacer que imprecisa. luz externa más luz interna se altera la medición. Entonces es una medición menos objetiva. Claro. Entonces, una de las recomendaciones de las grandes empresas es, te pones el reloj al menos 2 dedos más atrás Claro. del pliegue de la muñeca, que es No en bastante el surco, incómodo, sino que más atrás. claro, que es bastante menos cómodo, pero es mucho más objetivo la información. No deberían poder entrar un dedo a la hora de Mira, tener el reloj puesto. un dato ahí, bueno. Ya, pero como esto es muy variable porque se te corre, todos los días no voy a poner la misma presión, porque el elástico de la correa, que es de goma, se va a ir estirando con el tiempo y va a ejercer menor presión, se usan bandas cardíacas. ¿Cómo está? Sí, hay bandas cardíacas de diferentes tipos y hoy día hay unas bandas cardíacas súper, mega, hiper evolucionadas que se llaman WAP, que es una bandita cardíaca, préstame un cachito de esta, que va en tu mano,
muy ceñida al cuerpo. ¿Por qué se usa en esta zona 2 o 3 dedos atrás? Porque ahí no hay un pliegue y el tamaño de los huesos es poco incisivo a la hora de generar movimiento. No va a entrar bajo ninguna forma luz externa, por lo tanto no va a variar no altera el dato. la medición del flujo cardíaco en este caso. Y estas bandas que no tienen luz funcionan con otro tipo de sensor, po. Sí, funcionan súper distintos porque las bandas cardíacas funcionan en base a una medición electromiográfica que genera el aparatito que está justo al costado del sensor mismo, justo a la derecha o a la izquierda, que van a ubicarse justo bajo el pliegue del pectoral. Y son mucho más precisos que el sensor de luz. Sí, son mucho más precisos que el sensor de luz, aunque, tengo que ser honesto, tienen un problema también. Esto también es elástico. Y si es elástico, no va a tener necesariamente todos los días la misma precisión en la medición, porque se va a estirar más o menos con el tiempo. Entonces con el tiempo solo el elástico va a ceder, entonces va a entregar una información de menor valor objetivo. Por eso es que se tiende a buscar eso. Ahora, para resumir y ser simples, necesitas un reloj específico para tu deporte y necesitas, para la medición externa sobre todo, necesitas una bandita o una medición, una sola, objetiva, de tu frecuencia cardíaca, ya sea el reloj bien puesto, la banda bien puesta o un WOP bien puesto. He visto algunos sensores también que se usan en el brazo. Sí. Unos polar y hay unos unos coros. Brazos y unos de antebrazo. Sí. Los mejores para mí son los de antebrazo. ¿Por qué? Porque como hay dos huesos, hay menor distorsión del tejido acá que acá. Acá solo por el hecho de flectar aumenta, disminuye, hay más calor, hay menos calor, entreno o no entreno, esto varía. Y si varía, bueno, de nuevo varía la medición. En el antebrazo varía muchísimo menos, por lo tanto es más objetiva la medición siempre. Oye, otro dato que no sé si esta banda en particular lo tiene, pero sé que algunas de la marca Garmin sí lo tienen, es que además tienen un acelerómetro y entonces la banda te ofrece datos sobre tu cadencia, sobre tu pisada y te dice, no sé, si caíste más fuerte o tu zancada fue más larga con la pierna izquierda que con la derecha. Sí. Da algunos otros datos, no solo de frecuencia cardíaca, entonces esos datos pueden ayudarte a complementar el entrenamiento. Sí, son datos que entregan información. A mí en general no me gusta tanto porque es un poquito más específico esta información, pero depende del lugar en donde esté ubicado el sensor, la calidad del dato que entrega. Si me pongo la banda un poquito corrida, obviamente me va a salir una zancada para el lado. Exacto, entonces cuando tú estudias data o cualquier tipo de información o ciencia de la data, primero la pregunta es, ¿el dato es objetivo o no? Ya, si no es tan objetivo, se elimina. Si el dato es objetivo, esa información la puedo filtrar, comparar, limpiar y desde ahí trabajar, sí o no, sí. Bueno, desde ahí yo recabo datos e información. Pero es súper importante, o sea, hay mucha diferencia entre un podómetro que yo ponga en mi pie, que mide información de mi pie, versus un podómetro que está en el pecho, que mide información de mi pie. Claro. Entonces, ahí ya se genera mucha variable. ¿Dónde está la variable? En la distancia que hay entre el esternón y el pie. O sea, en un sujeto de 1,90 y en un sujeto de 1,60, hay 30 centímetros, sí, pero tú no lo puedes agregar al factor. Entonces, son datos derivados no son datos lineales o directos de. Entonces, hay muchas derivadas en el proceso. Ahora, te da oscilación vertical, que es el mayor de los datos que debería uno poder tomar. Espérate, oscilación vertical explicado en fácil es que cuando yo voy corriendo, cada una de mis zancadas me hace subir, además de avanzar. Sí. Y si yo subo más de lo que avanzo, estoy siendo poco eficiente en el fondo. Sí, nosotros tenemos 3 tipos de fuerzas a la hora de correr. Hay una fuerza en un eje vertical, o sea, aplico fuerza contra el piso y la reacción es hacia arriba. Eso es cuánto oscilo en el eje vertical, ¿sí? Después está el avance horizontal, que es la fuerza que yo ocupo, la inclino y la utilizo en un vector de fuerza horizontal. Es fuerza que me hace avanzar, o sea, aplico fuerza hacia atrás y siempre hay que pensar aquí en acción y reacción, por lo tanto el vector opuesto va a generar que yo avance. Y hay una tercera que es una medición frontal en un eje como antero-posterior. Estoy aquí, entonces cuando apoyo el pie derecho y luego apoyo el pie izquierdo, hay una fuerza que me va a hacer zigzaguear o alternar el apoyo entre el derecho e izquierdo. Todas estas fuerzas tú las generas. Por ejemplo, genero en total 300 watts, pero no me sirve
que 100 watts sean verticales y que 200 sean horizontales. Entonces estoy perdiendo 100 watts en algún punto que podría yo ocupar en avanzar más. Una referencia buena que de hecho le habíamos conversado antes, cuando uno mira corredores que son súper eficientes, uno ve que sus cabezas se van moviendo muy poco, y cuando ve Sí. corredores que no son tan eficientes, uno los va viendo como que van saltando, como que fueran rebotando, y ahí vemos que Exacto. justamente están perdiendo fuerza justamente por esa oscilación Sí, vertical. están avanzando menos de lo que su fuerza y sus posibilidades fisiológicas les debería poder generar en avance. Ahora, un dato, un numerito, es que si tu oscilación vertical debería estar entre 0 y 7 centímetros. Si es mayor a 7 centímetros, Estás perdiendo energía. ya deberías empezar a generar una revisión en tu forma de correr para que esa energía te haga avanzar más. O sea, no necesariamente tengo que correr más, ni entrenar más duro para avanzar más, sino que a veces solo ser inteligente en el uso de mi propia energía o mi propia fuerza me va a hacer avanzar más. Claro, y ser más eficiente. Buenísimo. Sí. Ya, para resumir, la gente común y silvestre, la mayoría de nosotros corredores populares usamos reloj. Si yo tuviera que invertir en el siguiente accesorio, ¿me voy por un podómetro con sensor de potencia o en una banda cardíaca? ¿Cuál sería el orden de las compras que tengo de ahorro y de endeudamiento? Eso. En estricto rigor, la tecnología debería ir asociada a tu nivel de corredor. No nivel necesariamente en velocidades, Ya. porque hay deportistas que son muy nuevos en tiempo de correr, pero son muy rápidos, Claro. pero siguen siendo nuevos, Claro. o son poco experimentados. Claro. Entonces, en estricto rigor, lo básico, el escalón 1 es tener un reloj que me dé algo de información, algo de data. Eso es básico. Dale. Después del reloj, que hay relojes que tienen con o sin medición de pulso o de medición de frecuencia cardíaca, tener una banda cardíaca complementaria, o banda de pecho o banda de antebrazo. Ya, entonces el tercer paso, el tercer peldaño debería ser tener un WAP, por ejemplo. No es estrictamente necesario, hay relojes que ya miden un poco eso, pero el tercer paso es el WAP, que es la medición más avanzada de sistema nervioso central, frecuencia cardíaca, horas de sueño, tasa de recuperación, Sobre todo lo que pasa battery cuando no estás low. entrenando. Claro, sí, tal cual. Entonces eso, paso 1, solo reloj, paso 2, reloj, banda cardíaca de pecho o de antebrazo, paso 3, variabilidad de la frecuencia cardíaca con el famoso WAP. Entre medio podríamos inventar un 2.1, un 2.2, que podría ser una aplicación que mide HRV, hay varias, hay una, la más conocida que a mí me gusta mucho, es la HRV for Training, que está para todos los dispositivos y que funciona con el dedo, con el índice. Entonces el índice con el flash del teléfono o con una banda cardíaca, tú ya lo puedes medir. Entonces es una medición intermedia entre el paso 2 y el paso 3 en estricto rigor. Buenísimo. ¿Y el sensor de potencia como un último accesorio? Es Porque como, además es caro y todo. es como un paso 3 en donde hay que tomar la decisión de el 3.0 es el podómetro o no, y el 3.1 podría ser Porque además, la HRV. además va a depender de que si este dato tu coach lo sabes usar o no. Porque yo conozco un Sí. montón de entrenadores que da lo mismo que uno ande con este tipo de aparato. Si tu entrenador no sabe cómo planificarte usando potencia, Exacto. vas a botar tu dinero. Sí, en estricto rigor genera una pausa en tu cabeza porque uno quiere dar el paso mental, pero claro, ese paso mental tiene que ir acompañado de tu equipo de trabajo también. Claro, buenísimo. Gracias, José, por toda esta info tecnológica, y seguro vamos a tener que entrarle más al hueso a algunas cosas, como por Sí. ejemplo el HRV, que es un dato súper importante y deberíamos hacer un video solo de eso. Sí, como que el 2024 debería ser apretar un poquito F5 en tecnología y en decir, oye, tenemos HRV, ¿para qué me sirve? No solo para deporte, sino que también para salud, para las mujeres, para el periodo menstrual, por Mejorar nuestra ejemplo. calidad de vida en general. Sí, y los podómetros en general nos van a funcionar mucho mejor para determinar biomecánica de carrera. Hay gente que me dice, no, es que yo quiero entrenar técnica, pero yo le digo, espérame, ¿quieres correr lindo? ¿Técnica para correr lindo o técnica para correr más rápido? Claro, ¿Por dónde va un poquitito más el cuento? claro, buenísimo. Grande, José. Sí. Grande, Seba. Excelente.